Y creo que lo que tenemos que aprender nosotros es a quién yo refiero que es el paciente crítico. ¿No es cierto? Una cosa es, me dice paciente crítico, pero ¿quién es el paciente crítico? ¿Ok? Ya lo saben, ¿no es cierto? ¿Cuál es el impacto más negativo en un paciente crítico? Díganlo. Ya le he dicho, una de las cosas que nosotros nos han dicho, no solamente es escuchar, mirar, sino repetir, grave. Entonces, vemos que ahí hay una situación que habla de impacto más negativo en un paciente crítico. ¿Cuál es el paciente más crítico? Que tenga un problema de acidemia. Y la acidemia sí, no va a ser irresponsable si tiene un antibiótico. Una de las cosas que también se nos va, siempre mencionamos que hay órganos responsables, ¿no?, de la homeostasis. Pero nunca se olviden de que también el hígado es parte de eso, ¿no? El hígado también es parte de eso. O sea, no solamente es los directamente responsables, van a ser siempre el aparato respiratorio, los riñones y la sangre, lógicamente donde están todos los amortiguadores. Pero no se olviden que también es una cosa importantísima, ¿cierto? Ahora, ¿para qué nos es útil nosotros los amortiguadores? ¿Para qué me es útil? Pues ahí vemos nosotros que un equilibrio ácido básico, un minuto, menos de un minuto, un segundo, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que hay una reacción también pulmonar para eliminar, en este caso la acidosis, sobre todo, un minuto. Pero el que nos va a dar la estabilización de todo es el riñón, ¿cierto? Y el riñón hay una característica bien importante, ¿no es cierto? Es el manejo del bicarbonato. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a nosotros en importancia, ¿no? Hay una acción inmediata, hay una acción importante de la relación bicarbonato-ácido carbónico. Recuerden también que yo podría colocar en otra línea también, ¿no?, otro tipo de cosas como acá, ¿no? Y acá estamos hablando, el 75% de la respuesta a nivel de amortiguador en sangre tiene que ver con bicarbonato de carbónico. Los otros son importantísimos, pero el que tiene más arraigo es esto, ¿no? Todos manejamos fosfato, proteínas que son variedad, pero tenemos ya algo que nos es importantísimo, la hemoglobina también, ¿no es cierto? A través de la acidez y la alcalosis vamos a ver si se desprende el CO2 o el oxígeno. Pero el que es mayor, grande acá en la parte de amortiguadores a nivel sistémico, se puede decir, es el bicarbonato. Ahora, muy bien, tenemos tantas cosas, ¿no? Y yo les preguntaría una cosa así. El paciente que llega tiene un trauma, multitraumatismo, fracturas de costillas, hay un edema, ¿no?, glótico, etcétera. ¿Cómo me puede responder a mí para que este problema de alcalosis o acidosis, cómo me compensaría en la parte respiratoria? Es igual que un Guillain-Barré, ¿no es cierto? El Guillain-Barré puede afectar también los músculos del tórax. Entonces, ¿el paciente qué necesita para compensarse? ¿Dónde lo colocan al paciente? Todavía no están en medicina. Lo meten en un pulmón, ¿no es cierto? Y le dan oxígeno. O sea, el que no va a equilibrar definitivamente a nivel pulmonar va a ser el paciente, sino va a hacer todo lo que se le dirá. Lo van a hidratar, le van a dar líquido, le van a dar bicarbonato, y o sea, al que va a funcionar más allá va a ser el riñón, más que el aparato respiratorio. Lo que sí no puedo pasar de alto en esta tercera línea, ¿qué es importante en la tercera línea? ¿Qué es lo que hace el riñón en esta tercera línea? ¿Qué cosa elimina en esa tercera línea?
el bicarbonato va a hacer tres cosas. Va a ser excretado, va a ser reabsorbido y va a ser regenerado. O sea, si ustedes miran acá, solamente van a eliminarse casi un miliequivalente. O sea, el 10% de bicarbonato va a ser eliminado. O sea, el riñón es importante porque va a evitar que se pierda el bicarbonato. Porque va no solamente a reabsorber, sino va a regenerarlo también. Entonces, el riñón por eso es importante en todo lo que significa el término de homeostasis, ¿no? Porque es más estable. Pues en este caso, la importancia es la reabsorción y nuevamente la reestructuración de lo que es el bicarbonato. Esto sí no va a pasar de alto, eso sí va a ser un tema, tiene que conocer la fórmula. No mezclen potasio, ¿ya? Porque el potasio, como es poco, generalmente no es mucho la cantidad que se varía. Lo vamos a manejar con el sodio, con el cloro y el bicarbonato. El potasio no. Entonces los valores que ustedes van a tener siempre van a ser de 8 a 12. Eso sí tienen que conocerlo. ¿Cuándo se da este tipo de fórmula? En la acidosis metabólica. O le pongo una fórmula con alcalosis y lo van a hacer, seguro. Ya no es mi culpa. Y ven ustedes ahí que hay fórmulas importantes. ¿Y qué cosa es lo que se pide? Dos cosas. Porque de esta manera ver el cálculo, ¿no? Ese cálculo lo tienen que hacer ustedes, ¿no? ¿De qué trastorno se trata? Primariamente, es una alcalosis o una acidosis metabólica o respiratoria. ¿No es cierto? Esa es una de ellas. ¿Cuál es la causa? Ustedes ya saben que hay causas acidóticas y un ejemplo les digo, ¿no? Es la diabetes, ¿no es cierto? O sea, la causa es de esta patología de acidosis o alcalosis es la diabetes. Hubo una alteración metabólica, ¿no? Entonces, yo también les podría decir hasta un problema respiratorio, un problema renal, porque hemos hablado también de insuficiencia renal. ¿Okay? Entonces, tenemos esas cosas, esas dos primeras preguntas que sí tienen que contestarlas con el término, ¿no? De la patología. Viene la acidosis, causa respiratoria, etcétera, trastorno metabólico. Ahí está la sepsis, ¿cierto? Y eso vamos a revisar después. ¿Ven? Cetoacidosis. Y ya estamos hablando de acidosis, insuficiencia renal, ¿cierto? Y recuerden, porque ya les he mencionado, ¿no? Ya lo conocemos, que ahí prácticamente es el manejo estable de lo que es una homeostasis ácido-base. El riñón es importantísimo, es la estabilidad del riñón. Si hay una hemorragia, igual, ¿no es cierto? Hay también un desequilibrio, ahí se menciona. O sea, cuando hay una hemorragia también va a haber ¿qué cosa? Los elementos de una acidosis, temperatura, y puede también haber otro tipo de patología, ¿no? Y eso ya, como decirle, pues, ¿no? Paciente que viene por un trauma hemorrágico, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa puede tener, ¿no? En términos de patología, ¿no? Elemento. Entonces, acá lo importante es que ustedes conozcan y valorar. Yo no le voy a poner acá mixtas ni que está compensada, ¿no? Porque esa es una complejidad. Ahí en el hospital hasta los médicos se confunden mucho en eso. Solamente vamos a acidosis, alcalosis, metabólico, respiratorio. A eso vamos a ir. Va a ver si lo que es el GAP, anion GAP, va a ver si definitivamente para el cálculo. Esas son dos cosas que van a manejar. Yo en un momento pido fórmula, solamente eso, porque sí es un manejo médico, de emergencia. No tienen que manejar este tipo de cosas. Y si lo conocen ahora, bien.
Y esto ya, ustedes anatomía lo han llevado hace poco, yo lo llevo hace como 50 años, y conocer, yo no me acuerdo dónde está el cerebelo. Bueno, y la importancia justamente está en eso, ¿no? Y algo que decía, ¿no? ¿Por qué razón acá en este lugar, cuando hay un golpe, estamos nosotros consagrados? Ahí viene, ¿no? Que hay bastante patología. El cerebro, un accidente cerebrovascular, que tiene que ver con una de las patologías, yo diría, más frecuentes ya a nuestra edad en adelante. Cuando hay que tener cuidado con los papás y los abuelitos, ¿no? Como nosotros. No hacerles pasar malos ratos. Y dice, no, hay dos tipos, ¿no? Cuando es hemorrágica, hay ruptura, generalmente es eso. Y esto generalmente se da en gente joven, ¿no? Hace un año más o menos, a una de las doctoras, me dio pena. Pobrecita, ella recién ingresó al hospital y el año pasado ha sufrido un problema de aneurisma. Y está cólera, le digo, es una cosa, un coraje, ¿no? A veces es algo que ustedes como médicos y yo, bueno, nadie se va a morir de hambre, pero el día que ya no estén, van a recibir, que recibimos nosotros, salimos con 800.000 soles mensuales. Y esta doctora, que es joven, no es una persona, debe tener más o menos promedio antes de 30 años, ha sufrido eso y hay que ir a trabajar. Y da coraje verla caminar, ¿no? Ella es radióloga. Y no tener ese apoyo de un profesional que debe tenerlo. Entonces, esa es nuestra realidad. Y esta es una de las cosas que se ven. Por eso hay que cuidarse. Y la isquemia, ¿no? Definitivamente, esto tiene que ver mucho con ya los antecedentes de arteriosclerosis, como se dice. Y la afectación de la funcionalidad, etcétera, todas esas cositas, ¿no? Que ustedes deben de conocerlas más que yo. Entonces tenemos pacientes de 70 años, etcétera, con enfermedades metabólicas, ¿cierto? ¿Cuáles serían las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles serían los tipos? Ya se ve que puede significar en sus problemas de salud. Ya sería, pues, el colmo que no contesten ese tipo de cosas. Isquemia, hemorragia. Ahora, esto le di para que ustedes vean que hay otras cosas agregadas, ¿no es cierto? Son situaciones de manejo. La CD, como se presenta, con la raza, con el sexo, hipertensión, desgraciadamente tiene que ver con nuestro estilo de vida, la CD. Cuando hay un TEC, ¿qué debo pedir? Tengo un traumatismo del cráneo, fractura del cráneo, expuesta, en este caso, ¿no? ¿Qué debo pedir en el laboratorio? Un hemograma de cajón, aparte de las cosas de colocarles esto, recuerdan que hay sangrado, hay que pedirle su grupo sanguíneo, hay que ver su estabilidad, de todas maneras hay que ver su glucosa, su ureacreatinina. Como está expuesto, como cualquier tipo de fractura, hay que hacerle ¿qué? Examen también microbiológico, para darle un buen tratamiento, poner los antibióticos respectivos. Aparte, lógicamente, lo importante, ¿no? Estabilizar al paciente, que eso no estamos viendo, porque estamos viendo laboratorios. Si vamos a ver el resto de cosas, definitivamente tenemos que ver todo. El laboratorio es lo básico que tiene que hacer para poder prever y este paciente no se nos muera por otra cosa. Y acá viene lo interesante, ¿no es cierto? Esto también decimos, ¿qué hay? Y la mañana estuve conversando con un neonatólogo, le preguntaba ciertas cositas, ¿no? Siempre es bueno cuando uno eso, porque ellos, bueno, son especialistas. Cuando ahí tengo que ver esto, le pregunto al radiólogo, al oncólogo, todo eso, algunos tienen cosas muy diferentes, ¿no? Pero, y le pregunté sobre algo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí hay exámenes sugeridos. Y ustedes tienen ahí varias cosas que hacer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando le digo, si viene un paciente, podemos decir neonatal, niño, adulto, etcétera, que presenta ciertas características, convulsiones, pérdida? Y me decía, pues en un recién nacido puede tener unas convulsiones pequeñas, hace tremor, a veces así.
se queda mirando fijamente, aunque no, los chiquitos no miran, pues, ¿no? Todavía no miran bien, pero chupan, dice acá, o sea, chupan todo, y quieren chupar así. Dice, nosotros vemos eso y estamos pensando en el petit mal, o sea, la epilepsia. ¿Qué se le pide en ese caso de neonato? ¿Qué se le pide? ¿Qué le estoy pidiendo al laboratorio? Si es hipocalcémico, ¿a qué le tengo que pedir? Tengo que pedirle calcio, pues. Si es hipolisemia, tengo que pedirle glucosa. ¿Te das cuenta? O sea, si vemos nosotros ahí algunas tipo de cosas, alguna sintomatología, tenemos que pedirle eso. Si dice que es hiperbilirubinemia, porque lo hay patologías, esto, tengo que pedirle bilirubina. Entonces, entonces le digo, por esa razón que ustedes muchos piden calcio, los recién nacidos. Sí, me dice. Hay que descartar patologías, porque hasta a veces los tremores, ¿no? Es por hipocalcemia. Entonces, al neonato se le pide la glucosa, se le pide el calcio, se le pide bilirubina, para poder descartar que no tenga esta patología. Entonces, ustedes ven ahí algunas cositas. Imagínense, en la infancia, neuroinfección, puede decir problemas meningios, qué sé yo, puede haber. ¿Qué le voy a pedir? Líquido cerebroraquídeo, ¿no es cierto? Entonces le tengo que pedir eso para hacer el cultivo y determinar. Y hay neuroinfección nuevamente, hay neuroinfección casi en todo, ¿no es cierto? Más dentro de la infancia hacia los adultos, habla de neuroinfección. Entonces, una de las particulares ahí, aparte de su hemograma, todas esas cosas que hay que pedirle, lógicamente, aparte del electroencefalograma, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cuál es mi laboratorio? Si es un recién nacido, tengo que pedir calcio, glucosa, bilirubina, etc. Su hemograma, porque de todas maneras puede haber hemorragia también posterior en el momento del parto, ¿no es cierto? Entonces al chiquito también hay que pedirle ese tipo de cosas. Su hemograma, vemos ahí si hay algún compromiso también hemorrágico que puede haber. Una cosa como esta va a venir, por si acaso. Entonces ustedes tienen que saber interpretar el cuadrito, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejemplo. Yo digo, este cuadrito de acá, de la demencia, este es del instituto acá peruano, ¿cuál es el número más grande que hay de demencia en qué tipo de edad? Pues yo digo, de 65 a 69, tengo una alta cantidad de pacientes. Y dentro de esto, 6. Entonces no es todo. Pero del 85 al 96, tengo 41. Entonces mi interpretación va a significar que en esa edad, la cantidad o la incidencia o la prevalencia que ustedes deben conocer, cuánto es, ¿no es cierto? ¿Y quién es el sexo? En este caso el sexo, ¿cuál es el que más problemas de demencia hay? ¿Cierto? Y con respecto a la escolaridad, los años de educación, ¿se dan cuenta? Ustedes en su trabajo de investigación tienen que hacer lo mismo. Hay que saber leer algo que está ahí, ¿no es cierto? No solamente, y no mirar uno. Acá hay un grupo patológico por sexo, edad o alguna situación de estilo de vida negativo. Pues tenemos que por lo menos asentar y, como ya está en la clase, tiene que darlo, ¿no? ¿Cuál es lo importante diagnóstico en la enfermedad de Parkinson en laboratorio? Acá hay 3 formas, ¿no es cierto? Dimensión. Hay investigadores que dicen que es problema de la dopamina. Ahora se dosa dopamina, así que no es problema. ¿Qué más hay? Que puede ser una situación genética. Entonces hay un diagnóstico genético. ¿Qué más hay? Que puede ser por causa de problemas de tipo tóxico, ambiental o también por la edad. Entonces, ¿qué hacemos acá nosotros en términos? Podemos pedir también estudios toxicológicos. Algunos productos ambientales, de repente está trabajando este caballero en algún lugar donde haya implementos agrícolas, herbicidas, fungicidas, etcétera.
Por ejemplo, una de las cosas que en Estados Unidos se ha hecho es, no sé cómo lo han hecho, pero lo han hecho así. El DDT que se utiliza acá para, ¿no?, la malar, esa cosa, ¿no? Bueno, mosquitos. Han comenzado a hacer trabajo de investigación en la cual han puesto, ¿no?, que muchas de estas cargas de estos tipos de plaguicida, entre comillas, cuánto puede estar albergando en cierto tipo de organismos. Y lo han hecho. O sea, han puesto ahí raza, edad, persona y de dónde. Y entre comillas, aparentemente esto no sale, permanece. Entonces esta es una parte también negativa en las enfermedades, ¿no?, que hay. Entonces, por esa razón, ahí estamos, ¿no?, doctor? Por eso las enfermedades, cuando estamos viendo actualmente, tienen que ver mucho con la contaminación. Y eso hay que tener, o sea, ustedes como digo van a salir a hacer las cosas, tienen que mirarlas, ¿no?, con tranquilidad. Bueno, la migraña no es parte de esto, pero sí hay que tener igual la parte, como mencionaba, de la parte ambiental también tenemos que ver. Realmente el estrés, los múltiples. Eso vamos a ver ahorita acá, con meningitis. Acá. Ahí vemos nosotros cómo podemos nosotros hacer diagnóstico muchas veces de alguna patología haciendo el examen del líquido cefalorraquídeo. Vamos a ir un poquito más acá. ¿Okay? Si yo tengo pacientes con una alta celularidad, y ya hemos dicho que nosotros debe tener menor de 5 por milímetros cúbicos, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene 10, 20, 100, o sea, pasando de 5 estamos hablando de una patología. En algunos casos de meningitis estamos hablando de 1000, ¿no es cierto? 2000, 3000. Pero ya más de 5 estamos hablando de patología. Entonces, ¿en qué patología que nosotros hemos revisado anteriormente podemos nosotros tener un recuento celular alto? Así en general, virus, micosis, parásitos, bacterias, en este caso tenemos la tuberculosis de cajón, y también hay, ¿qué más? La esclerosis múltiple que no te hemos visto, ¿no es cierto? Ya estoy haciendo un diagnóstico de una patología con el cuadro clínico. ¿Qué más hay? Un TEC, porque es lógico, ¿no? Todo lo que son traumas arriba va a ser una hemorragia. Estamos hablando de traumatismo hemorrágico, así debemos de tener alta celularidad. Entonces, si un líquido cefalorraquídeo puede hacer el diagnóstico de todo eso solamente viendo la célula. Y vemos acá una cosa interesante, ¿no? Si yo estudio las proteínas y veo alta cantidad de proteínas que debe estar por encima de esta cantidad, estoy haciendo dos diagnósticos que también estamos revisando. Uno de ellos es esclerosis múltiple y la otra, ¿qué cosa es? La meningitis. Porque hay un despertar, ¿no?, de la reacción inflamatoria, entonces tiene que ver las dos cosas. Entonces ya tenemos nosotros el líquido cefalorraquídeo, estamos no solamente haciendo un diagnóstico de problemas infecciosos, sino también de esclerosis, estamos hablando de otro tipo de patología. Y vamos al lactato. ¿Dónde está el lactato? Ahí está el lactato. El lactato se dice que es un cambio de metabolismo del anaeróbico del sistema nervioso central. Entonces, ¿cuándo va a estar aumentado el lactato? Cuando hay hipoxia. ¿Cuándo hay hipoxia? Infarto cerebral, de un ACV hemorrágico, de un ACV también isquémico, así, en un tumor cerebral, porque hay edema cerebral, en un tumor. Estamos viendo de que también el lactato es importante porque nos va a dar un diagnóstico también de alguna patología. Ahí habla de edema cerebral. Y generalmente nosotros cuando hay un tumor a nivel de ahí, hay un espacio, ¿no es cierto? Y el cerebro se hincha, hay un edema. Entonces también igual el lactato va a estar subido. ¿Okay? Entonces estas patologías vemos nosotros
que aparentemente el líquido encefalografío nos ayuda, sí, a podernos apreciar algún tipo de patología. La glucosa ya sabemos nosotros, ¿no? Si está arriba, estamos hablando siempre de un problema metabólico, pero si está abajo, estamos hablando de problemas bacterianos, sea, o fungicida, etc. Y también vemos ahí tumores, etc. ¿Ok? Entonces, estas cositas son importantísimas que ustedes cojan y las puedan tener ya a la mano. ¿Van a tener clase ahorita? A las 6. Más tarde. Hay una enfermedad que también me llamó la atención, ¿no? Que hemos revisado acá. Es esta. ¿Qué puedo utilizar yo para esto? Esta enfermedad neuromuscular y el laboratorio, generalmente son de tipo genético, ¿no? Pero ¿qué más puedo dar? Aparte del hemograma, etcétera, ¿cuál es la complicación grande? ¿La parte qué? Marcadores. Hay problemas cardíacos, hay problemas muscular, hay de todo tipo, ¿no es cierto? Entonces, hay insuficiencia cardíaca, hay insuficiencia respiratoria por problemas de músculos intercostales, etcétera, grandes, ¿no es cierto? Estamos viendo dos cosas entonces: insuficiencia cardíaca y problemas musculares, miopatía. Y me hizo acordar la clase anterior cuando yo le decía que a insuficiencia cardíaca también hay un diagnóstico, ¿no? En laboratorio. ¿Cómo se llamaba eso? Péptito diurético. Eso valora la insuficiencia cardíaca. ¿Se dan cuenta que de cada cosa podemos jalar ciertas situaciones? ¿No es cierto? Y el respiratorio, lógicamente, ahí va a haber problemas. Un problema respiratorio. ¿Qué va a haber? Una descompensación respiratoria, puede haber una acidosis, una calosis. ¿Okay? Entonces hay que ver también ahí bases arteriales y electrolitos. Sin necesidad que hay acá, usted ya tiene que darse cuenta de que eso también es parte de nuestra rutina, del trabajo. Vamos a apurarnos con los votos. ¿Qué más viene? Respiratorio, ¿no? Y la última. Eso ya creo que mucho, ¿no? ¿Sí? La semana pasada. Entonces acá dentro de esto, y con esto terminamos, porque ya hemos revisado un poco la otra. Esto ya saben ustedes, importantísimo, la semiología, el escudo, línea, todas estas cosas, y viene acá. Paciente de 2 años de edad con problemas de rinorrea, secreción, y no lo ve, pues no. El neonatólogo no le da antibiótico. ¿Por qué no le da antibiótico a esos niños? Porque es viral. ¿Okay? Entonces, en esto no hago exámenes, salvo las complicaciones. Pero por lo menos así el médico lo que le pide es un hemograma, ¿no? Siempre le pide eso. ¿Por qué le pide un hemograma? Porque recuerden ustedes, los problemas a veces de niños pequeños son la anemia. Y repetir cuadros, sea respiratorio, viral o bacteriano, siempre va a significar que el niño esté con problemas de su hemoglobina baja. Entonces sí le pide ese tipo de cosas. Esto definitivamente ya sería otra cosa. Si yo le tomo una muestra a un paciente, ¿no? Así de este tipo, también igual niño, y puedo apreciarle también dos tipos, ¿no? Acá es prácticamente eritematoso, pero acá ya es supurativo. No hay adenopatía, acá sí hay adenopatía. Entonces le hago el diagnóstico, yo para mí es si no le veo más que leucocitos abundantes, yo digo es una virosis. ¿Okay? Y es algo que ustedes van a ver frecuentemente, ¿no? Ahora, en estos pacientes, ¿cuál es el germen más frecuente? Si fuera bacteriano. El estreptococo beta. Sí, si no le voy a decir a su profesor, le digo todos los mismos. Que se equivoca. Tengo 2 problemas bronquiales.
paciente una bronquitis aguda, etcétera, pero se vuelve crónica eso. ¿Cuáles son los determinantes para esa cronicidad? Ni lo leen ahí. ¿Cuáles son los determinantes? Tabaquismo, contaminación. Esos son los determinantes de una bronquitis crónica. Por eso no fumen allá afuera, no fumen en su casa. Y esto viene, ¿no es cierto? Hay una patología, tenemos también desencadenantes que son importantes, pero en el laboratorio, ¿cuál sería lo primero que tengo que hacer? No hablando solamente del laboratorio, miren lo que dice ahí, ¿no? Esto lo dice la literatura, no lo digo yo, dice ahí. La prueba de función pulmonar más utilizada en el diagnóstico del asma es espirometría. Miren lo que dice, ¿eh? La prueba de función pulmonar, no estoy hablando de laboratorio, no estoy hablando de eso. Ahora le pongo la prueba de laboratorio más espirometría. Ojo. Pero en el laboratorio, ¿qué debo pedir en estos pacientes? Aparte de lo que he mencionado ahí, aparte del estudio de sensibilidad, nunca se olviden de pedir en el asma inmunoglobulina E. ¿Okay? Los estudios de sensibilidad van a ayudar, en algunas veces, en este caso, y acá también miren el esputo, ¿no? ¿Por qué? Nosotros hemos encontrado en pacientes, niños crónicos con un asma, que había ácaros en el esputo. O sea, su bronquio estaba lleno de ácaros. Polvo de casa, señora, bote todo, saque todo, deje a su niño limpio. Se quitó el ácaro. La sensibilización lo que va a hacer, muchas veces los médicos lo hacen, los alergistas lo hacen, es comenzar a indicarle por dilución hasta que haga la resistencia, ¿no? Etcétera, y luego ya se cambia. Entonces, en caso del problema asmático, ya se sabe que hay problema respiratorio, hay que hacerle su AGA, hay que hacerle sus electrolitos, hay que hacerle su examen de esputo, directo, cultivo, etcétera. Descartar cuál es la complicación en este caso, sensibilización, ¿no? El test cutáneo. Acá van a ver polen, va a haber alimentos, va a haber colorante, va a haber un número de cosas. Y la inmunoglobulina E, que es importantísima. Pero la prueba funcional, nuevamente está ahí, la espirometría. Lógicamente, si hay complicaciones, siempre hay que hacer uso de la radiografía de tórax, ¿no es cierto? Para que no haya, de repente apareció ahí problema asmático crónico, siempre va a ser una tuberculosis. En enfermedades de POC, ¿cuál es la carga genética más importante para eso? Ya le hemos repetido esa vez 80 veces. Igual acá, ¿no? Los riesgos son siempre enfisema y la bronquitis crónica, son las dos cosas importantes, ¿no? Pero esta es la parte interesante, ¿no? Hay genética, por eso la genética la han marcado ahí bastante grande. También tiene que ver sexo, todas esas cosas, pero la genética es una parte donde le va a ver la susceptibilidad a ese paciente. Y lógicamente hay que ver que no haya situaciones contaminantes, ¿no? En esto solamente la mencionamos, pero si yo le pido a un paciente en esto, ¿qué le pediría yo? Me voy a la digesta y le digo, ¿qué polvo orgánico está? ¿No? O sea, hay que pedir estudios de toxicología, aparte de todas las patologías que hay. Dentro de lo que es el cáncer, que tenemos que revisar radiografía, espirometría, todas esas cosas, porque no se le puede descartar. Lógicamente es un paciente que pues, hay un consumo, ¿no es cierto?, de energía, qué sé yo, y vemos nosotros un sinnúmero de pruebas. Pero de acá siempre tenemos que utilizar alguna de ellas. No va a ser que todos los marcadores se utilizan, ¿no? El más frecuente que utilizan muchas veces con todo esto es el CA o a veces el cifra. Viendo la patología, no vamos a entrar a eso, pero sí, hay necesidad de estos pacientes con la sintomatología, la tos crónica, hemoptisis, baja de peso, hacerle todo su esto. Vemos en la radiografía ya se le menciona, ahí se encuentra cierto tipo de nódulo sospechoso. Pide un marcador, lógicamente luego ya se le puede hacer hasta Papa Nicolau en el esputo, se puede hacer, también se puede hacer y se hace. Entonces vemos el diagnóstico y los marcadores son útiles también para ese tipo de patología. Esto ni vuelta que dar. Y un chiste era, ¿no? En un paciente con tuberculosis y tiene derrame pleural, ¿qué examen le hago?
¿Ah? Ada. Ay, no, sin dominación. Ah, puede ser AGA. Si ya tienes con tuberculosis, y ya tienes derrame pleural por una tuberculosis, tengo que hacerle solamente su función pulmonar, ¿eh? Ojo. No me va a poner ahí, hay que hacer examen de ADA, hay que hacer el examen, no haga. No voy a pedirle vaciloscopía, cultivo, pues ya tengo el diagnóstico. Sí, Ada. Mire cómo se pierde, ustedes, por eso El test de Ada. no ADA, sino haga. ¿Por qué razón esto? Porque ya tengo el diagnóstico de una tuberculosis y tiene un derrame por tuberculosis. ¿Le voy a hacer otro diagnóstico igual? No puede. Entonces tengo que ver su funcionabilidad y toda su batería luego, hemograma, velocidad, todo. Porque ya tengo el diagnóstico. Por eso le digo, tienen que estar atentos a lo que leen. ¿Cuál es la patología más frecuente? Es la neumonía. Estamos hablando de pacientes de UCI. Dependiendo del lugar. Ya, puede ser dependiendo del lugar, pero hay la más frecuente que se ve generalmente de tipo respiratorio, neumonía, es la C común. Es lo que temen, todo el mundo tiene miedo, en cualquier lugar, pero sucede eso, ¿no? Y ese es justamente por este tipo de cosas. Yo no he hecho la culpa, ¿no? Antes no había plata, como muchas veces hasta las agujas las teníamos que lavar y poner y calentarlas, ¿no? Como antes había. A veces este tipo de cosas no se vuelve a comprar porque es caro, entonces ¿qué se hacía? Se hacía lavado, supuestamente se utilizaba y ahí venía. Hasta que ya todo dolor se elimina, pues, ¿no? Ya hace años que todos estos tubos de acá, todos los respiradores se eliminan exclusivamente para cada paciente. Pero aún inclusive nosotros hacemos exámenes de esta parte de acá, los circuitos. Porque como que la humedad es parte de ese cuadro, ¿no? Uno de los problemas de sepsis que empieza un paciente de allá generalmente son, su punto de partida es la infección urinaria. Vemos nosotros ahí el esputo, ¿no es cierto? No le voy a pedir que está, porque ni yo me acuerdo de las cosas, pero por lo menos es descartar ahí, ¿no es cierto? Bacterias, parásitos, hongos, eso es importante. Bueno, si quieren aprenderse si es verde, si es amarillo, marrón, rojo, ya son un pecado. ¿No es cierto? Pero recuerden que en el esputo hacemos citología y hacemos papanicolado. Ahí sí se puede hacer para problemas esto, ¿no es cierto? Y esto es cajón. ¿Cuándo es transudado y cuándo es un exudado? Eso es cajón. Ya si se olviden eso. Bueno, espero que algo les haya servido.